El título a esta conferencia es L más E igual a MC. Algunos de ustedes lo interpretaron a su propio conocimiento, a su propia expectativa. Es bueno eso. Pero en realidad lo que aquí estamos tratando de hacer es lectura más entendimiento igual a ministros competentes. Y saben, hermanos, me parece buen tema, muy interesante, y también cuando lo recibí muy retador para desarrollarlo y retador también en su propuesta al presentarlo. Y la primera pregunta que me hice fue, ¿qué quieren los hermanos? ¿Qué buscan los hermanos organizadores? ¿A dónde quieren llegar? Si el tema general es ocúpate en la lectura, y viendo los títulos de las tres principales conferencias, esto de la importancia de la lectura, esto de lectura más entendimiento igual a ministros competentes, la otra, aumentando nuestro IQ espiritual por la buena lectura, más los talleres, círculo de lectores, libros y autores, pues me llevó a pensar en eso, en que los hermanos que organizan buscan ese fomentar el interés por la lectura en general. Buenos libros escritos por hombres religiosos, aunque no todos son de la Iglesia de Cristo, pero son hombres que tienen de alguna manera una relación con la Escritura y que a su nivel pueden sacar buenas ideas, buenos puntos y escribir buenos libros. Y esos libros son los que los predicadores siempre andamos buscando, ¿no? Para ampliar nuestro conocimiento, ampliar nuestro archivo de conocimiento. Si puedo entender, son muchos los libros que se han escrito, pero son pocos los que verdaderamente son efectivos. Si reconozco de que algunos libros sacamos algo, sacamos una idea o sacamos un punto interesante o sacamos una enseñanza, pero son pocos los libros, hermanos, los que realmente nos pueden ayudar en su totalidad. Quiero decir, que tomemos un libro X y que desde la primera página hasta la última página nos sea de beneficio. El único libro que yo puedo reconocer importante, que yo puedo reconocerlo maravilloso y al mismo tiempo retador y al mismo tiempo aplicable y efectivo un 100%, pues es la Santa Escritura, la Escritura Sagrada, de aquel que es el autor de autores, Dios. Imagínense ustedes el autor, Dios. Imagínense lo que nos habla el Creador, el Salvador, el único, el sabio. Pues a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Voy a comenzar, hermanos, tratando de clarificar que soy muy, ¿cuál sería la palabra? Muy difícil en este aspecto. Nosotros tenemos un programa de capacitación ministerial allá en El Paso ya por años, si no es que 18 años. Y hemos ayudado en la educación de muchos hermanos que andan por muchos lugares predicando la palabra del Señor, y al Señor sea la honra. Y les enseñamos un tipo de estudio, y es la idea, ¿no?, de saber leer. Pero dice uno, pues todos sabemos leer. No, saber leer correctamente. Y una de las cosas que les decimos a los estudiantes es, en este primer año que vamos a pasar en estos estudios, no quiero que leas ningún libro en absoluto, solamente la Santa Escritura. Y te vamos a pasar por un proceso, te vamos a enseñar
cómo leer, cómo estudiar, cómo lograr de la Santa Escritura. Por tal razón, y por las materias requeridas, por lo que pedimos al estudiante que realice o que escriba, no queremos que llegues aquí a los estudios con tu mente prejuiciada, sino que vengas tiernito, que vengas blanco y que sea el Señor el primero que te informe. Y después que aprendas a leer, después que aprendas un estudio exegético, después de que hagas tus propios estudios, después de que hagas tus propios sermones, entonces vas y lees. Si vas y lees algo más, algún buen libro que te pueda ayudar, ¿con qué? Con un buen punto, con una buena narración, con una buena anécdota. Pero buscamos que originalmente sea el Señor el autor del mensaje y no el mismo hombre. Porque como hacemos algunos predicadores, no, hoy ya es sábado y no he preparado nada, ¿le suena familiar? Ya es sábado y no he preparado nada, ¿qué iré a predicar mañana? Y Dios mío, y sale un poquito ahí afuera de su casa y ve unas palomitas, unos pajaritos que están en la rama y se acurrucan uno delante del otro y no, evidentemente el Señor quiere que predique del amor. Y luego entramos, ¿no?, a donde nos vamos a poner a estudiar. Algunos tenemos oficina, otros tenemos la mesa del comedor y otros hasta la cama de la recámara, ¿no? Eso no importa. Pero luego decimos, bien, ya me inspiré, el amor, voy a predicar del amor. ¿Qué hago? La segunda cosa, agarro la concordancia, ¿no? Y la abro ahí, amor, a mordidas, no, amor, este pasaje, este otro, este y este. Y luego agarro un comentario que me diga qué es lo que dice la Biblia. Pero el punto hasta aquí es este. ¿Quién escribió el comentario? Por eso necesitamos saber leer. ¿Para qué? Para discriminar nuestras lecturas. Pues voy a comenzar leyendo, y la lectura inicial se encuentra en Efesios capítulo 3, del versículo 1 en adelante. De hecho es todo el capítulo, pero vamos a comenzar citando los primeros 7 versículos. Y dice así: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he dicho brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Esta escritura me parece la más adecuada para poder presentar la idea. Y noten ustedes, lo que yo estoy tratando de compartir es que aprendamos a tratar con el texto, que aprendamos a tratar con la lectura. Y dice este pasaje, allá en el versículo 4, leyendo, mire usted, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Nos vamos al 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según el poder, según la operación de su poder. Y es interesante, ¿no? Porque ahí está leyendo, al mismo tiempo ahí está entender, y luego últimamente ministro. Lectura, más entendimiento, igual a ministro competente, que esa es nuestra fórmula, no, esa es nuestra ecuación. Aunque también podemos hablar de la competencia, porque también eso es muy usual entre los predicadores, pero al ratito vamos a hablar un poco de eso. Vamos a analizar cada una de estas. Dice el versículo 4, leyendo. Ustedes saben que esta escritura fue escrita en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y dice que esta palabra viene de esta palabra. Leyendo viene de anaginoscontes.
Pues evidentemente este no es una clase de griego, pero sí es interesante y mayormente por la calidad de los oyentes que entremos en estos detalles. Esta palabra significa en su original, y porque tiene dos raíces muy interesantes, aná de nuevo y ginosco conocer, pues inicialmente es un conocer de nuevo. Así, según sus raíces, un conocer de nuevo, pero también, y bien me dijeron, apriétale bien porque no va a cambiar, y no quiere cambiar. Significa un conocer con certeza. Es la idea, ¿no?, de enterarse de algo nuevo, pero también de enterarse y entenderlo de tal manera que haya certeza, porque implica, hermanos, por supuesto, un examen y un reconocimiento. En aquellos entonces la lectura de las Santas Escrituras era pública. Y de hecho los lectores en las iglesias recibían un nombre que se pudiese pronunciar como un anagnostai. Y no tengo el dato, pero me parece haber oído por ahí que estas lecturas públicas eran muy importantes porque no todos sabían leer. Había hermanos que eran siervos, había hermanos que eran esclavos y no todos tenían la posibilidad de saber leer. Por eso tenía que haber en las iglesias estos hombres anagnostais. Y ustedes saben, ¿no? Pues el tiempo ha pasado, ahora pocos son los que realmente no sepan leer. La gran mayoría sabemos leer. Y la misma práctica nos dice por qué leemos. En mi caso, a través del tiempo, desde niño, me gustó leer. Y cada vez que estoy aquí oyendo a los hermanos que se paran aquí y decimos más o menos lo mismo, a mí me encanta leer. Sí, porque de otra manera, ¿cómo vamos a invitar a alguien que nos venga a enseñar a preparar una ensalada y no le gusta la lechuga? Pero ese es el punto. Nos gusta leer, a mí me gusta leer, siempre me ha gustado leer. Leía de todo, mayormente las Selecciones, ¿recuerdan ustedes aquellas revistas, Selecciones? Y por muchos años, todavía hace poco, las seguía recibiendo. Pues ándale que me gusta tanto leer que lo primero que hago por la mañana, y no quiero sonar irreverente porque tendría que decir, lo primero que hago es dar gracias a Dios por el nuevo día. Sí, pero el punto en la práctica, me levanto y lo primero que hago, salgo afuera de la casa y levanto el diario del Paso, el periódico de esa ciudad, y entro y me pongo a leerlo. Pero ¿cómo leo ese periódico? Bueno, pues leo los encabezados, y si algún encabezado me parece interesante, leo un poco más, y si el artículo me parece interesante, pues ya leo todo el artículo. Pero usualmente lo que uno lee son los encabezados. ¿Por qué? Pues es una lectura informativa. Buscamos información, ¿no?, de los sucesos de la comunidad, de los sucesos del mundo, de cómo van las guerras, de cómo va la política, de quién ganó en las Olimpiadas. Y me estaban diciendo, y me lo acaba de decir el hermano Banda, que los mexicanos, hermanos, nos trajimos 19 medallas de oro, no más que la policía los viene correteando. Eso me lo dijo el hermano Banda. ¡Qué barbaridad! Pero ya en serio, buscamos, ¿no?, esa lectura informativa. Ahora, yo podría haber investigado pues todas las clases de literatura. De hecho, por ahí tengo algún libro que me dice, hay lectura de esta, lectura esta, lectura esta. Pero yo quise poner mi propia experiencia delante de ustedes. Saben, yo tengo una nieta de 11 años, se llama Iliana. El año pasado le dieron el primer lugar en lectura en toda la escuela. Me siento orgulloso. Una niña de 11 años que se devora los libros, y no estoy hablando de libritos, estoy hablando de libros gruesos. Y su mamá, mi hija, tiene la práctica de llevarla de cuando en cuando a la librería y de comprarle libros. Ella misma los escoge, quiero este otro. Yo le propuse que tuviese una tableta, no, le gustan los libros físicos. Y entro a su recámara y ella está en su camita con una pequeña lucecita aquí arriba y está leyendo. Y le digo, mija, ¿cómo puede usted leer así? Así me gusta, grandpa.
así me gusta leer, pero se devora los libros. Ella ya tiene su propia colección, ya tiene su biblioteca. A los 11 años ya inició su propia biblioteca. Y es que ella tiene placer en leer, y ese es el punto. Y luego también existe, hermanos, la lectura de estudio. Cuando un estudiante de cualquier carrera, que sea esta, si quiere ser médico, la medicina, si quiere ser arquitecto, abogado, qué sé yo, cada carrera con sus propios libros para leer, los cuales el estudiante tiene que leer estudiándolos para poder sacar adelante sus exámenes y poder sacar adelante su carrera. Adquirir el conocimiento que lo llevará a tener éxito en lo que está estudiando. Y así mismo nosotros los cristianos, ¿no? Leemos, pero leemos para estudiar. La Santa Escritura la leemos para estudiar. Los libros, aquellos que compramos, los leemos para estudiarlos. Y ese es el punto, que sepamos, hermanos, estudiarlos. Que sepamos, hermanos, leerlos, porque es necesario entender. Entender del griego sunesin. De hecho tiene dos acentos. Sunesin. Válgame Dios. Significa traer y establecer juntamente. Eso es lo que significa esta palabra. De ahí significa, hermanos, percibir. Luego también comprender. Implica, hermanos, el proceso y el resultado. El proceso, ¿no?, de la lectura. ¿Para qué leemos? Para entender. Leemos analizando. Y luego, hermanos, el resultado es aquello que se llega a conocer. Es el conocimiento adquirido. Lo que sacamos de ganancia y se queda en nosotros. Pablo dice, fíjense ustedes cómo dice, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Bien, esto es algo muy importante, importantísimo, porque si es escritura, hermanos, la única manera de entenderla es leyendo. Y la forma correcta de leer, hermanos, es usar la gramática apropiada del lenguaje que se está leyendo. Y ustedes saben, ¿no?, lo que es la gramática. Es, hermanos, la ciencia que estudia los elementos de una lengua y sus relaciones. De la gramática me gusta mucho la sintaxis, porque la sintaxis, hermanos, es aquello que estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras. Sí, para esto necesitamos nosotros pasar por ese proceso para poder entender las secuencias mayores, las cláusulas, las oraciones. Yo lo explico sencillamente así. Sintaxis es la parte de la gramática que estudia la relación entre letra y letra para formar una sílaba, la relación entre sílaba y sílaba para formar palabras, la relación entre palabras y palabras para formar frases y para formar oraciones, y la relación últimamente de oraciones y oraciones para formar párrafos que nos hablan, hermanos, de una idea. Y es el punto. ¿Qué buscamos nosotros cuando nos enfrentamos a una escritura? La Santa Biblia o cualquier libro. Buscamos, hermanos, entender la idea que está proponiendo el autor. Si nosotros no entendemos la idea del autor, de nada nos va a servir esa lectura. Pues bien, pero hay que saber leer, ¿no? Recuerdo hace muchos años, allá en Sunset School of Preaching, y ya llovió, ¿sí? Creo que el hermano Sabino tenía copete todavía. Perdón, hermano Sabino, estábamos hablando, pero bien de ti, mi hermano. Y el hermano Lozano no tenía canas, tenía su pelo oscuro, pero pues bueno, mira, ya pasaron los años. Y no sé si ustedes se han de acordar aquella vez que llegó un hermano, un chaparrito, no voy a decir su nombre porque sería chisme y lo van a agarrar en mal, pero llegó ahí nuevo estudiante y teníamos la costumbre de que comenzábamos todos los días de escuela con un devocional. Nos juntábamos todos los estudiantes, le encargaban a uno de los estudiantes que hiciera un devocional. Se lo encargaron al pobre hermano nuevo. Y pobrecito hermano, ¿cómo sufrió? Y me acuerdo que inició con un canto y agarró el himnario negro.
Y dijo, vamos a cantar esto, pero estaba tan apenado el hermano que empezó a cantar, no me acuerdo cuál, no hay Dios tan grande como tú. Y empezó a cantar y a subir el himnario, a subir el himnario, a subir, hasta que se tapó la cara y nomás la manita así le hacía para acá arriba. Bueno, eso no es nada, sino que a la hora del devocional, hermanos, él basó su enseñanza en Lucas 18:18 y lo leyó así. Note usted, no quiero ser irreverente. Él dijo así. Él dijo, yo no, dijo. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Ven la reflexión? Maestro, bueno, ¿qué hago? No dice así, ¿verdad? ¿Sabemos leer? Un hombre principal preguntó diciendo, Maestro bueno. Bueno es la calidad del maestro. No es simplemente algo que se apegó por ahí en el idioma. ¿Ya? Pero así pasa, ¿no? Me recuerda también otro hermano en la congregación, hace muchos años, que leía así en Mateo 16:13. Decía el hermano, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, oye, ¿dónde está la Cesarea aquí? Aquí no hay Cesarea, es Cesarea de Filipo. Dios mío de mi vida. Pero la idea es esto, ¿no? La diferencia que hace un acento donde ponemos la fuerza, en la sílaba donde ponemos la fuerza. Y hablando de acentos, ¿qué les parece aquel que leía así? Y disculpen el ejemplo, no quería yo mencionarlo, pero pues bueno, sucedió. No sé si decirlo, bueno, sí lo voy a decir. Lo toman con calma, por favor. Allá en Lucas 16:20, leía el hermano así. Había también un mendigo llamado Lázaro. Dios mío de mi vida, no es eso, es un mendigo. Es la calidad del hombre, aquel que estaba allí echado a las puertas del hombre rico. Pero yo creo que todos no hemos tenido en alguna ocasión lo que podríamos llamarlo un lapsus stupidus. ¿Sí? Mayormente cuando nos enfrentamos con nombres raros del Antiguo Testamento que, Dios mío, no sé ni cómo pronunciarlos así en primera instancia. Pero esa es la idea, ¿no? Y mira, vamos llenando nuestra fórmula. Ministro. Ministro en este pasaje es del griego diáconos. Diáconos aquí significa, hermanos, que uno que sirve, propiamente que sirve. En este caso es uno que sirve a Cristo. Es el siervo, perdón, me fui, mira, primero no sale y luego salen todos. Es el siervo de Cristo, es aquel, como dice el mismo escritor Pablo, es que administra la gracia de Dios para con los hombres. ¿Ya? Es el servicio, no propiamente está hablando del Señor predicador, porque algunas veces algunos de nosotros, ¿no? Hasta nos levantamos bien y, como dijo aquel, qué buen tipo soy, no, mira, qué bueno esto de mí que yo esté aquí para enseñarles. No es de esa manera. Queremos entender un ministro y mayormente competente, tenemos que agarrar nuestro lugar. Y somos siervos, somos servidores de Cristo. Administramos la gracia de Dios y no podemos administrar la gracia de Dios sin la actitud correcta. Ahora, ¿en qué estriba, hermanos, esta idea de ser competente? Competente, hermanos, según el diccionario español, dice que es una persona experta o que conoce bien una disciplina o una técnica. También dice, va a tener que comprar otro de estos, este no es competente, que tiene capacidad y aptitudes para ocuparse de ella, un profesional competente, y ese es el punto. Si los hombres nos enfrentamos
a la Santa Escritura, así como dice Pablo, ¿no? Cuando dice en el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Nos dice mucho, nos dice que esta escritura es trascendental. ¿Dónde dice que es trascendental? No dice ahí que es trascendental. Problema, no estamos entendiendo, no sabemos leer. Pero si sabemos leer, vamos a decir, mira, sí, la escritura dice que es trascendental. ¿Por qué? Porque que por revelación me fue declarado. La mente de Dios se autorrevela, la mente de Dios es autoexpuesta a los hombres, la mente de Dios es expuesta a la calidad del hombre que sirve como ministro, que administra la gracia del Señor, y este hombre tiene que exponer la mente de Dios a los hombres y las mujeres que le rodean. Y últimamente pregunto yo, ¿de quién es la idea? ¿Es del hombre o es de Dios? Evidentemente es de Dios, es una palabra autorrevelada. Necesitamos urgentemente, hermanos, conocer nosotros gramática. Necesitamos aplicar la gramática en orden de entender lo que está escrito. Ahí, hermanos, es donde comienza la competencia. Ahí, hermanos, es donde se inicia el ser competente, porque nuestra carrera, en primer lugar, debemos de tener la actitud correcta como ministros del Señor, ese servicio diaconeo, ese ministrar, ese administrar la gracia de Dios. Noten ustedes la magnitud de la obra. No estamos ministrando simplemente un libro. Estamos ministrando la mente de Dios, estamos ministrando la gracia de Dios. No es solo un oficio pequeño, es una carrera muy importante. Es una carrera, hermanos, mucho más importante que la carrera de un médico. Note usted. Porque el médico se dedica a curar el cuerpo. Un cuerpo que últimamente va a morir, va a sucumbir. Un cuerpo que no es eterno, y el médico se dedica a eso, ¿no? A curar enfermedades de un cuerpo que últimamente se tiene que morir, que tarde o temprano, como dice el Señor, volverá a la tierra de donde fue tomado. Nosotros no nos dedicamos a curar un cuerpo, nos dedicamos a curar almas. Y las almas, mis hermanos, no mueren aquí en la tierra. Las almas son aquellas que volverán al Señor para el juicio final. Nuestra carrera es mucho más importante, hermanos, que la carrera de un abogado, porque el abogado se dedica, hermanos, a sacar a la gente de sus líos legales. Nosotros, por otra parte, nos dedicamos a sacar a la gente del pecado. Somos más importantes, hermanos, que un piloto de la NASA. Porque un piloto de la NASA en una misión tripulada es el que va al cargo del timón, ¿no? Por decir algo, y lleva otros 2 astronautas, 3, yo qué sé. Pero el que va enfrente es el que tiene la obligación de llevarlos hasta donde van. ¿Y a dónde van? Por muy lejos que vayan, hermanos, no irán muy lejos. Nosotros somos más importantes porque estamos guiando a la gente a llegar a la vida eterna. ¿Notan la idea? Así es que mi hermano, no se menosprecie, no piense usted que su obra es una cosa insignificante, al contrario, es sumamente importante, y Pablo nos da una cátedra en esto. Y dice él, leyendo y entendiendo y aplicando el conocimiento adquirido a la vida misma, primeramente a la vida misma de cada uno de nosotros, en orden de llegar a ser ministros competentes. Miren ustedes lo que la Santa Escritura dice. A mí, dice Pablo, ¿no? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esa gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Nota la competencia del ministro. Dice, que debe ser lleno de humildad en orden de poder anunciar.
Humildad, hermanos, la actitud necesaria primeramente en frente de Dios. Humildad, hermanos, necesaria en frente de la Santa Escritura. Humildad, mi hermano, necesaria para poder entender la palabra del Dios. Y luego la humildad necesaria para poder anunciarla a aquellos que nos rodean. Más sigue diciendo el versículo 3, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aclarar, hacer claras las cosas. Mira, algunas veces ni nosotros mismos la entendemos, ¿cómo las vamos a clarificar delante de la gente? Y la única manera, hermanos, de clarificar estas cosas es entendiéndolas. Y el proceso lo estamos entendiendo, no, leyendo más entendimiento igual a ministro competente que puede aclarar. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado con un consejo? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado con una aplicación de la Santa Escritura? ¿Por qué? Es la pregunta. Bueno, evidentemente no supimos tratar con el texto o no supimos tratar con nuestra propia actitud. De cualquier manera, sigue diciendo Pablo. Para que la multiforme sabiduría de Dios, versículo 10, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Noten la idea, dar a conocer. Pero ¿qué es lo que vamos a dar a conocer? Mira, este domingo tengo que predicar. ¿Qué voy a predicar? Los pajaritos ahí en la ramita, el amor, la santa, ¿cómo se llama el librote ese más grueso que tenemos en la biblioteca? Donde buscamos las palabras, ¿cómo se dice? No oigo. Le faltó la palabra, la Santa Concordancia, porque también es parte del sermón. La Santa Concordancia y también el Santo Clark y el Santo Barclay. Y luego ya venimos aquí, les decimos a la iglesia, les damos a conocer la iglesia, ¿qué? ¿La voluntad de Dios o la de Barclay? ¿Ven la idea, mis hermanos? Necesitamos poner más seriedad en esto. Dice el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Miren la idea, en conformidad con Cristo. Ministro competente, que hace la obra en conformidad con Cristo. Ese Cristo, nuestro precedente. Ese Cristo, nuestra pauta. Ese Cristo, nuestro ejemplo. Y ahí es donde yo batallo, ¿no? Porque agarro una balanza y pongo a Cristo en este lado y me pongo yo en el otro y digo, Señor, ¿cómo me falta? Y luego caigo en la irreverencia, ¿no? Porque también pongo a este hermano y pongo a Cristo y digo, ay hermano, ¿cuánto te falta? ¿Y por qué hago ese análisis? Pues por lo que oigo, por los sermones que oigo. Ahora, hermanos, con la tecnología está tremendo. Oigo cantidad de cosas, decía el hermano Martor. El Facebook, me siento Dios, hermano, veo todo. Veo todo a través del Facebook. Es más, me choca ir al Facebook ya. Pero el punto es ese, de cómo, hermanos, podemos estar en conformidad con Cristo. ¿Qué son los propósitos del Señor? Tienen que ser los nuestros. ¿Qué fue la actitud del Señor? Tiene que ser la mía. ¿Qué fue el sentimiento del Señor? Tiene que ser mi sentimiento. ¿Qué fue la obra del Señor? Mi obra tiene que ser parecida a la obra de mi Señor. ¿Qué es cristianismo en realidad, hermanos? Me decía un hermano el otro día allá en Houston, para mí, hermano, cristianismo es parecerse a Cristo. Sí, tiene razón. Cristianismo es parecerse a Cristo. Por eso es cristianismo. Mientras más me parezco a Cristo, más cristiano soy. Mientras menos me parezco a Cristo, menos cristiano soy. Porque esa es la palabra, ¿no? Cristianismo. Aquellos que siguen a Cristo. Bien, seguimos. Seguimos con la lectura. Versículo 3. Versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. ¿Se fue hasta el 13? En quien tenemos en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Confiar. Confiar. ¿Qué tipo de confianza, mi hermano? En todo aspecto.
en todo aspecto. Manejé del Paso a Dallas, Mineola, llegué a Mineola, me paré enfrente de la casa del hermano Banda, le dije, hermano, vámonos, y lo dijo, ¿en eso? Y volteé y vi una madera que tenía la camioneta. ¿Qué está pasando? Yo no sé, está tirando aceite, yo creo, y está. ¿Y nos vamos a ir en eso? Nos vamos a ir en eso. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a orar. Es más, ya oré, yo le oré al Señor, le dije, Señor, mira, mi camioneta está echando humo, pero mira, tú sabes, Padre, si me dejas llegar, pero otra cosa, Señor, dame sabiduría para poder tratar con esta circunstancia. Y mira, llegamos hasta acá. Y milagrosamente ya no echó humo, sí, se acabó el humo. Confiar, aunque en esa confianza, hermanos, nos vaya la vida. Fíjense lo que estoy diciendo. Aunque en esa confianza, mis hermanos, nos vaya lo que somos. Aunque en esa confianza nos vaya todo lo que tenemos. Confiar en el Señor y luego, hermanos, enseñarle a la gente a confiar en Él, clarificarle a la gente que deben de confiar en Él. Pero si no soy yo, hermano, mi propio sermón, los sermones que diga en un púlpito no tendrán validez. Tengo que predicar con esta confianza. Me dice mi esposa, ya no quiero que vayas a Juárez. Y ustedes saben por qué, ¿no? Digo, ya no quiero que vayas a Juárez. Digo, pero mujer, yo necesito ir, tengo clases allá. Que las de otro hermano, para eso ya hay otros hermanos preparados allá. Sí, mi vida, pero ¿cómo se va a ver el hermano Salvador diciéndoles, hermanos míos, ya no vengo porque está muy peligroso Ciudad Juárez? Entonces, ¿qué estoy predicando? Entonces, ¿qué fuerza tiene, hermanos, mi enseñanza? Por eso digo, si voy a enseñar esto, yo mismo tengo que ser testimonio de confianza. Bien, versículo. Y si usted me lo cambia de allá, hermano, porque este no quiere. Versículo 13, y también sigue diciendo más abajito, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Miren la idea, exhortar. Pero mira cómo está exhortando. ¿Quién es el que está sufriendo? ¿A los que les escribe o él? Es él. Y el que está sufriendo está exhortando a los otros para que no entren en tristeza por causa de su propia circunstancia. ¿Qué hacemos los predicadores cuando batallamos? Cuando nos dicen los ancianos, hermano, ya le damos sus 3 semanas para que se vaya. Pues muchas gracias, hermano, muy amable. Gracias. Y luego el domingo, hermanos, ya me corrieron. Estos hermanos me trataron mal. Hermanos, ya lo que yo les recomiendo, vámonos a otro edificio. ¿Qué pasó? ¿De quién es el problema? ¿Tuyo o de la congregación? Pero ese es simplemente un ejemplo chusco. Sigue diciendo la Escritura, Efesios 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, muy necesario. Ministro competente, muy necesario. Reverenciar. Sí, reverenciar. Reverenciar al Señor, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a sus riquezas, dice la Escritura aquí. Reverenciar, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Bendito sea el Señor, ¿no? Servir de índice. Esa es la idea, servir de índice. ¿Quiere usted ser un ministro competente? Necesita servir de índice. Usted sabe cuál es el índice, ¿no? De los dedos de sus manos, todos tienen nombre. El índice es el que apunta. Oiga, perdone, ¿por dónde queda la puerta? Por allá. ¿Por dónde otra? Por acá. ¿Por dónde está el hermano? Por acá. Apunta uno, índice. Nosotros tenemos, hermanos, en orden de ser ministros competentes, tenemos la gran responsabilidad de ser índices. Índices. Todo esto, hermano, es muy importante. Ya lo dijo el famoso evangelista, que no me acuerdo ni cómo se llama, pero dijo algo impresionante. Dijo, consejos para el predicador. Usted debe predicar la palabra de Dios, no la suya.
Perdón, hermanos predicadores. Pero eso es lo que dijo este. Usted es el mensajero, no el mensaje. Usted es el sembrador, le faltó la R, no el que cosecha. Usted es un representante, no la autoridad. Usted es un administrador, no el propietario. Usted es un lector, no el autor. Usted es un mesero, no el cocinero. Y por último, cuando usted logre comprender estas cosas, Dios le enviará ovejas hambrientas para que las cuide. Interesante, ¿no? ¿Ya? Lo escribió seguramente en algún libro. Yo no leí el libro, nomás me encontré esto y me pareció que podíamos usarlo aquí. ¿Ven la idea? Por eso es necesario, hermanos, considerarnos en primer lugar índices. Apuntar siempre hacia Dios. Ser suficientemente humildes. Ser suficientemente adoradores, de los que verdaderamente podemos reverenciar al Señor. ¿Quién es? Es Dios. Hermano, lo felicito, qué buen sermón, porque algunas veces se acerca alguien a usted y le dice así, ¿no? Hermano, ese sermón que Dios tuvo tremendo. ¿Y usted qué dice? Qué bueno esto de mí que yo esté aquí para enseñarles, ¿no? No, gracias a Dios. ¿De quién es el mensaje? De Dios. ¿Por qué salió hermoso el mensaje? Porque es de Dios. Bueno, por supuesto, lleva implícita la firma del hombre que lo presenta, pero esa es la idea, ser suficientemente humildes y decir el origen de todas las cosas. Mira la idea de ser índice. Ministros competentes, sí, mi hermano, competentes. Por eso la humildad, por eso el anunciar, por eso el aclarar, por eso el dar a conocer, por eso confiar y hacer que confíen, por eso exhortar, por eso reverenciar y por eso siempre servir. De índice. Somos, hermanos, últimamente un tipo de puente entre lo visible y lo invisible. Ya ven que el catolicismo es el sumo pontífice. Ok, le queda grande el nombre o el calificativo. Usted, mi hermano ministro, es más pontífice que él. Pontífice, el que construye puentes. Pero para construir un puente entre Dios y la gente necesitamos ser ministros competentes. Hombres entregados, hermanos, al Señor, hombres adoradores del Señor, hombres estudiantes de la palabra del Señor, hombres que tomamos de Dios y lo entregamos a los hombres. Por eso leemos, entendemos y somos ministros competentes. No ministros en competencia, porque se puede entender de esa manera, ¿no? Incompetencia, ¿no? En el sentido de entrar en conflicto con el otro, con los otros predicadores. ¿Por qué hay competencia, hermanos, entre los predicadores? ¿Nunca se ha preguntado usted eso? Yo creo que sí se lo ha preguntado. ¿Por qué hay este sentido de competencia? Allá en El Paso decidimos juntarnos o reunirnos el domingo a las 12 del mediodía. Nos reuníamos a las 8:20 de la mañana, imagínese usted con hermanas que tienen bebitos y todo eso, 8:20 de la mañana y luego otra vez a las 6, 7 de la noche. Y no podíamos hacerlo un poco más tarde en la mañana porque los hermanos de habla inglés ocupaban el auditorio. Pues teníamos la opción de hacerlo más tarde de eso o más temprano. Lo hacíamos más temprano, era muy difícil. Decidimos cambiarlo a mediodía, sin límite de tiempo, sin estar al reloj. Y saben que solucionamos varios problemas, porque ya saben, ¿no? La famosa tradición de la Iglesia de Cristo, la reunión de la mañana, la reunión de la tarde. Y una vez se encontraron dos mujeres en el mercado y dice una a la otra, bendito sea el Señor, ¿cómo está barato el tomate? Y la otra dice, sí, ¿verdad? Oiga, dijo bendito. Sí, dije bendito. Es que usted es cristiana. Sí, soy cristiana. Yo también. Ay, mucho gusto, yo soy fulanita, yo soy sultanita. Qué bien. ¿A cuál iglesia va? Iglesia de Cristo. Yo también, dice la otra. Bendito sea el Señor. ¿A cuál iglesia va? A la iglesia de Cristo en la avenida Montana. Yo también.
¿Y cómo es que no nos conocemos? Pues yo estoy ahí todas las mañanas, y dijo la otra, yo estoy todas las tardes. Quitamos ese problema. Nos reunimos a mediodía. Dios mío de mi vida. Allá en otro púlpito de la Iglesia de Cristo predicaron así. Fíjense, hermanos, cómo andan mal los hermanos de Montana. Ya hasta quitaron el servicio de la noche. ¿Me cambió el mensaje? Me cambió. ¿Me puso en mal? Me puso en mal. ¿Me despreció? Me despreció. ¿Por qué? ¿Porque uno es mejor que el otro? Sí, competencia no en este sentido, competencia en el sentido de ser competente, es la idea, en el sentido de tener la aptitud, en el sentido de tener la capacidad para llevar a cabo esta gran tarea que el Señor nos ha encomendado, no en el sentido de la rivalidad, no en el sentido de oponernos los unos a los otros. Saben que allí en la iglesia de Montana, en El Paso, en la avenida Montana, somos... nuestro eslogan, nuestras palabras que nos identifican es bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Y ya por años lo hemos usado. Y tenemos esa idea, ¿no?, de sentirnos en casa, ¿no? Y los miércoles ponemos cafetera y a veces traen galletas o pan y tomamos cafecito allí. Porque queremos crear un ambiente de casa. Por ejemplo, vamos a tener un devocional en su casa. Usted nos invita el jueves, el viernes. Llegamos a su casa. ¿Qué es lo que hace? Exactamente. ¿Quiere usted, mi hermano, un cafecito, una sodita, unas galletitas? Y uno dice, no, porque vamos a tener devocional. No, al contrario, sí, hermana, ¿cómo no? Si es caliente, cafecito. Si prefiere fresco, un refresco, no hay problema. Y luego ya vamos a orar. ¿Usted no tira el café o sí? No, ahí lo dejan a un ladito. Y ese ambiente quisimos recrear también en nuestras reuniones. Bienvenidos a casa. Por eso ponemos café. Pues yo también por allá en otro lado. Fíjense nomás los hermanos, qué irreverentes. Y hasta café toman en las clases. Bendito sea el Señor. ¿Me cambió la idea? ¿No? ¿Me menospreció? Sí. ¿Me desvalorizó? Sí. ¿Me ofendió? Sí. ¿Por qué no viene y me pregunta? ¿Por qué no viene y me pregunta, hermano, por qué a las 12? Hermano, ¿por qué el café? Buena cosa haríamos los predicadores, hermanos, en no andarnos predicando las contras los unos con los otros. Y eso es lo que pasa, ¿no? Es ahí cuando deja de ser uno índice apuntando a Dios para convertirse en un ministro en competencia, descalificando a los otros. Para hacernos jueces apuntando la obra de los predicadores, peleándonos. Y ustedes saben, ¿no? Y ya lo hemos mencionado, que si los antes, que si los liberales, que si las escuelas, que si ya el vestido ya no es tanto problema con los pantalones, pero que si las clases, que si la mujer, que si la reunión debe ser en la mañana y también en la tarde, que si el santo himnario, que mejor coritos, que los coritos son antibíblicos. Y yo pregunto, pues ¿qué tan bíblicos es el himnario negro? Es que fue escrito por hermanos. Búscale, a ver si todos fueron escritos por hermanos. Léele, léele ahí los autores. Mira, hermano, es chusco y es terrible. Es chusco y es terrible. Nos olvidamos de lo que dice la Santa Escritura. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo Pedro en alguna ocasión? Mas vosotros sois, lo sabemos de memoria, ¿no? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Anunciéis tus virtudes. No, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la única manera de anunciar las virtudes de Dios, hermanos, es tomando nuestro papel en serio. Necesitamos, hermanos, leer correctamente. Necesitamos, hermanos, entender la realidad. Y en orden de ser ministros competentes tenemos que pasar por ese proceso. Bien, dice el versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecer. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, para que Cristo sea realidad en nosotros mismos
y en el resto de los hombres y las mujeres. Y para que seamos arraigados y cimentados, hermanos, en el amor del Señor. Comentábamos de que sería bueno en el crecimiento de la iglesia. Hay mucho material en esto. Amarnos los unos a los otros, hermanos. Un testimonio tremendo. Y en ese amor respetarnos los unos a los otros. Poderoso. Mostrarle a la gente el amor de Cristo en nosotros, no el repudio. No lo que usualmente se ha hecho por muchos años. Estamos en una reunión de iglesia, llega por ahí una persona, entra y al ratito no falta quien vaya y le diga, bienvenido, ¿de dónde viene? Vengo de aquí de la iglesia, la Tachuela de Oro. Oh, tú. Hasta hay algunos hermanos que, Ave María Purísima. ¿De la Tachuela de Oro viene usted? Sí. ¿Usted pentecostal? Sí. Déjeme decir, usted está mal. Mire, aquí la Biblia dice, ¿ustedes creen que así vamos a ser competentes? Yo no estoy diciendo que los predicadores hagamos eso, la congregación en sí es la que hace eso. Maltratamos a todos los que no son como nosotros. Los vemos como enemigos, no como almas para ganar, como enemigos. Es más, no los queremos aquí, porque nada más van a venir a trastornarnos con sus doctrinas incorrectas. No, hermanos, el amor, para que anunciéis las virtudes. Y una de las virtudes principales, hermanos, es el amor. ¿Por qué envió el Señor a su Hijo? Por amor. ¿Por qué murió el Señor en la cruz? Por amor. ¿Y todo esto para qué? Para enseñarnos en amor poder volver a los cielos. Para que os dé versículo 18. ¿Por qué me fui hasta el 18? Sí, 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Capacitar. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Llenar. Versículo 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La glorificación. Y esa es la idea. Mi hermano amado, hermano predicador, esposa de mi hermano predicador, que usualmente es también maestra, ¿no? Mira, Él es. No nosotros, no, ni tú ni yo. Él es. No hay otro, Él es. Él es la fuente divina de toda bendición. No usted, no yo, Él es. De Él viene toda la sabiduría, de Él emana todo buen sentimiento, de Él sale toda bendición. Él es el Padre rico que con su gran riqueza Él decide compartir con nosotros la heredad. Él decide repartirnos a nosotros sus riquezas. Él es el de la idea, Él es el de la planificación, Él es el que nos hizo ser lo que somos, Él es el que nos ha bendecido con poder leer y entender para poder ser ministros competentes. A Él le plació ponernos en este lugar. Necesitamos ser, hermanos, responsables. Y sigue diciendo la Escritura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mira qué interesante, ¿no? Llenos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria por los siglos, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Índices. Ministros competentes, índices, siempre apuntando, mis hermanos, al Señor. Y si esto hacemos, quiero que sepa, mi hermano amado, quiero que esté plenamente seguro que estamos haciendo lo correcto. Pero hay que componer ciertos vicios. Y no me estoy refiriendo al cigarrito, no me estoy refiriendo a eso. Vicios entre los predicadores.
malas apreciaciones de lo que es un siervo del Señor. En orden de ser ministros competentes, siempre apuntemos, mi hermano, mi hermana, hacia Dios. Voy a terminar aquí, mis hermanos. Dijo el hermano Clarence Eckman, si se le acabó el sermón, no le busque 3 pies al gato porque lo va a aruñar. Y tenía toda la razón. Hasta aquí. Y espero que les haya sido de bendición, así como yo sentí que fue para mí. De mucha bendición. Fue retador para mí entrar en este tema, y más retador venir aquí y compartirlo con todos ustedes. Mis hermanos, termino con estas palabras: échele ganas. Hay mucho que hacer. Somos hermanos. Trabajamos para el mismo Señor. Y si esto es, vamos siempre a ser índices. A Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y terminamos con un amén.